Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Le llegó el mensajito recién Bien, que iba a bien. llegar Sí, un... llegó. Sí, Ah, bueno. lo pasaron en el Vamos a, grupo. vamos a esperar. Vamos a esperar 2 o 3 minutos por ahí, entonces que vayan ingresando todos. Al final me pude conectar un poquito antes, pero venía complicada la mano. A las corridas. ¿Vieron que se volvió a restablecer el feriado? Así que bueno. Estamos esperando la cadena nacional. Mm, sí, sí, pero el feriado me volvió loco, el del lunes, porque yo también doy bastantes clases ese día y primero, bueno, había que retomarlas, después, no, pero tuve una anticipación casi extrasensorial, porque anoche me confundí con un mail que era el mail que me habían mandado hace varios días diciendo que se suspendía el feriado y dije, volvieron a poner el feriado que habían suspendido. Hice todo un lío y no, al final no había pasado nada, pero a la tarde sí. A la tarde ya avisaron que se volvió al feriado puente del 24, así que bueno, Yo nada, tratando de armar el rompecabezas me del había fin. pasado trabajo del martes al lunes, así que ahora me parece que voy a tener que trabajar. Oh, claro. Gustavo, no sé, ibas a comentar algo. Sí, sí, lo sacaron por decreto y después se dieron vuelta para atrás y los sacaron, ¿no? Cosas. Claro, lo En fin, volvieron. es como marchas y contramarchas todo el tiempo. Y bueno, ya estamos acostumbrados en tiempo de pandemia. Sí, A ver, no, es muy difícil también, más allá de los líos que nos cause, saber qué va a pasar, porque esperemos que se normalicen los tiempos en algún momento, pero va a costar bastante. Así que, bueno, ¿cómo vienen con la materia? Cuéntenme algo. La verdad, Y sí, sí, y yo a estoy ver, si un no poco tocaron un apunte, si no entienden nada de qué va la segunda parte, es el momento en que lo cuenten. bueno, algo así sería. No, a mí me desorganiza un poco la cuestión de las clases. Yo particularmente tengo muy poco tiempo, muy, muy, muy poco tiempo de lectura, o sea, para poder leer, entonces para mí las clases son fundamentales. Y muchas veces, bueno, nos pasó, de hecho sabemos que tenemos seguro miércoles y jueves, el resto de los días nunca sabemos bien si tenemos clases o no. Eso particularmente a mí me recontra desorganiza porque yo las aprovecho muchísimo. Pero por ahí es mi situación de que trabajo un montón y tengo una nena chiquita y bueno, nada, encuentro muy pocos tiempos, por eso no me gusta no tener clase y las Está aprovecho a bien, full. A mí me pasa eso. está bien, está bien. A mí también Bueno, me hay, pasa algo parecido. hay que. Es muy probable que ahora los viernes vayan a tener clase de acá al primer parcial, digo, porque las que no cubra Soraya seguramente las voy a tener que cubrir yo, porque yo no llego con los temas que tengo que dar, así que vayan organizándose más o menos para esa posibilidad. ¿Eh? Eh, y bueno, pero yo entiendo eso perfectamente, pero ojo, tengan cuidado porque si bien las clases son importantes, un tiempo de lectura hay que darse. Hay que darse porque no podemos, la verdad que no podemos decir todo lo que abarcan los contenidos en una clase y a veces, aunque podamos hacerlo, se nos escapa, Mara.
Vamos a ser sinceros, porque uno se pone en conversación, obviamente, hay intercambios, hay un montón de cosas, y por ahí hay, no sé, un puntito de la bolilla, una característica de alguna cuestión, y que no la das, porque se te pasó, ¿no? Sí, no, yo, no, es mi segunda carrera, yo ya sé que hay que estudiar mucho. Bueno, bueno. Lo tengo Bien, clarísimo, de bien. hecho, aún recibida, sigo estudiando. No, Pero es la cosa lógico. de la organización, porque ustedes dan como los puntos principales, después obviamente nosotros tenemos que ponernos a leer, pero es diferente cuando se tienen, Sí, te entiendo, te principalmente entiendo. esta cosa de las clases pautadas, ¿no? Sí, está bien. No, entiendo. Pero bueno, dentro de... Ustedes saben que pivotean con miércoles y jueves. Eso ténganlo claro y sigan esa estructura. Esta segunda parte es más, si quieren, más difícil de estructurar que la primera, a mí me parece. Por ahí a ustedes no, por ahí a ustedes les parece más claro. Pero hay cosas muy diversas, ¿no? Tenés una bolilla donde tenés derecho de los pueblos originarios, derecho de las mujeres y derecho de los niños. Tenés otra bolilla que es más procesal, como la que les estoy dando yo ahora, y la que les voy a dar después, más incluso procesal, porque habla de los sistemas de protección. Entonces, eh, digo, vayan mirando eso para, por lo menos aunque sea para tener un pantallazo y no dejarlo para la última semana. Pero bueno, ya estamos en I-32, así que arranquemos nosotros, ganemos el tiempo que podamos, ¿sí? No, esta pantalla no era la que yo tenía que compartir, perdón. Bueno, ya arrancamos mal. Si estoy tan desorientado yo, me imagino cómo va a salir la clase. Ahora sí. Ahora sí. Ahí vamos. Pero no, sigo haciendo la misma idiotez, perdón. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos. Ya vimos Amparo. Como ustedes han visto, es un tema que me gusta, porque estuvimos hablando un montón. ¿Sí? Y ahora vamos a ver habeas corpus. El habeas corpus en realidad es la. Estoy viendo que. Acá estamos. Hice un PowerPoint muy, ¿cómo decirlo? Minimalista, por llamarlo de alguna manera. Casi que es un fondo de pantalla, no mucho más. Pero bueno, algunas cosas de las que están ahí vamos a ir trabajando. No, les decía, el habeas corpus es la primera garantía en sentido estricto que se conoció, incluso históricamente, porque tiene que ver con el principio de legalidad, que es un principio de legalidad que se va a extender a todo el mundo recién a partir de la Revolución Inglesa y de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, pero tiene un origen puntual, digamos, en el derecho anglosajón en el siglo XI y XII, ¿sí? Todos los libros de texto, cuando ustedes vayan a verlos, van a decir que el habeas corpus nació con la Carta Magna, ¿sí?, del rey Juan sin Tierras en 1215. Y bueno, de alguna manera sí es así. ¿Por qué? Porque es una garantía judicial que trataba de resguardar la libertad física, o por lo menos que la libertad física de alguien, cuando se veía coartada, respondiera a ciertos parámetros objetivos, a ciertos parámetros, vamos a llamarle legales hoy en día, que no eran el mero capricho del rey o el señor feudal que quería detener a una persona. Ahora, esto
es una historia, imagínense que nosotros mismos en la cátedra venimos contando hace mucho tiempo, que a mí me encanta, porque aparte me gusta la historia y me gusta contarla mucho, pero lo cierto es que estamos hablando de algo que está muy lejos de ser el derecho basado en principios básicos como las libertades básicas que digamos, toda la normativa de derechos humanos le reconoce a las personas por el solo hecho de serlas, como por ejemplo el derecho a la libertad. Entonces, sí, el habeas corpus nace en 1215 porque es la primera vez que se reglamenta de tal manera que le pone un freno a la autoridad del rey y a las autoridades más que del rey, a las autoridades de los sheriffs, digamos, de los funcionarios que ejercían en los diferentes territorios de Inglaterra, la autoridad policial, ¿sí? Yo les hablo todo así, ustedes imagínense que no estamos hablando de un Estado, menos de un Estado constitucional, estamos hablando de señoríos feudales, ¿no? Pero sí que respondían en ese momento ya a un poder central bastante desmembrado, bastante limitado, que era el de rey. Bueno, esta garantía que van a hacer acá, que se va a denominar la del habeas corpus, que es una garantía que consistía en que si alguien era detenido por un sheriff, se podía interponer un recurso, digamos, ante un tribunal de señores feudales, ante una autoridad que iba a ejercer un poder judicial, para ver si esa libertad que se había coartado a esa persona era legal o no. Ahora, la libertad de esas personas eran solo un reconocimiento hacia los señores feudales, ¿sí? No eran hacia todas las personas. Lejos estamos de eso. Por eso yo digo que, si bien esta historia sí tiene un origen en la Carta Magna y está reglamentado y nace, si quieren, en este momento el principio de legalidad, porque fíjense, lo que decía la cláusula 39 de la Carta Magna, decía, ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Fíjense que no es tan diferente a nuestro artículo 18, si nos ponemos a pensar. Ahora, lo que pasa es que el hombre libre acá era una entidad bastante limitada, ¿sí? Era aquel señor que era aquella persona, obviamente, que tenía alguna condición social que era mucho más que la de siervo o la de artesano o la de soldado, ¿sí? Esos no eran en sí hombres libres. Entonces, está bien, esta libertad nace acá como parte del principio de legalidad y se va después desarrollar durante toda la historia, digamos, sobre todo el derecho anglosajón, y va a llegar hasta nuestras tierras. Tienen, digamos, después específicamente, en el siglo XVII se dictan decretos sobre el habeas corpus que lo perfeccionan un poquito más en el derecho anglosajón, no los quiero enroscar mucho con eso, y lo cierto es que por eso, de alguna manera, previo a que haya sistemas constitucionales o estados de derecho constitucional que reconocen, como nuestra Constitución original de 1853, ciertos derechos a las personas, mucho antes de que pasara esto se conocía un remedio judicial, era el del habeas corpus. Es decir, ¿para qué servía? ¿Y para qué sirve aún hoy? Porque básicamente es la misma estructura. Bueno, alguien que es detenido tiene un recurso judicial para revisar esa detención, o para, mejor dicho, para revisar la legalidad de esa detención frente a una autoridad, obviamente que no es la que lo mandó a detener, ¿no? Ante una autoridad judicial, ante un tercero imparcial, etcétera, etcétera. Estoy yendo muy rápido, pero bueno, son los antecedentes. Les decía, esa garantía que incluso, bueno, los españoles la reclaman para sí, porque en el derecho, lo que se conoce como el derecho señorial, perdón, español, es decir, también el derecho, digamos, que regulaba las relaciones entre los señores
feudales y el rey, hay también garantías o algunos recursos parecidos a este habeas corpus. Entonces, bueno, hay ahí disputas históricas, pero lo cierto es que era algo más o menos lógico en un pensamiento jurídico que es bien de fuente occidental, ¿no? Y básicamente romana, por más que después el derecho anglosajón va por otros caminos o tiene otras mixturas, la raíz es similar. Entonces, de ahí van a surgir los derechos, obviamente, o sea, de ahí no, digo, en la evolución que ustedes conocen, surgen los derechos básicos que va a tener el primer constitucionalismo, ¿sí? Entre esos derechos va a tener la libertad ambulatoria o la libertad de locomoción, ¿sí? Está, digamos, no sé si la recuerdan, en nuestro artículo 14, es la libertad de entrar, salir y permanecer del país, ¿sí? Básicamente, es un derecho básico que van a reconocer, ya les digo, casi todas las constituciones, aunque después lo van a limitar mucho y se va a reglamentar mucho. Pero básicamente la otra contracara que reconocen estos cuerpos legales, estos sistemas jurídicos, es el principio de legalidad que surge de esta noción de que nadie puede ser detenido o encarcelado sin un juicio previo anterior al hecho del proceso, ¿sí? Y su correlato de que nadie puede ser, en principio, arrestado sino por orden de autoridad competente. Fíjense que les estoy recitando qué artículo de nuestra Constitución. Vamos, eso tiene que salir rápido. El 18. Claro, el 18. ¿Por qué? Porque si bien nuestro sistema constitucional no, el original, digo, 1853-60, y con las reformas hasta 1994, excluida la de 1994, si bien nuestro sistema constitucional no traía específicamente el remedio de habeas corpus, como era un instituto tan conocido y que era la contracara de ese principio de legalidad y de esa libertad ambulatoria, ¿sí? En el derecho argentino nunca hubo ningún problema en reconocerlo desde el primer momento como una garantía judicial, desde el primer momento en que se puso en marcha la Constitución de 1853-60. Ahora, ¿cómo se reconocía? ¿Dónde estaba regulado? Estaba regulado en los códigos de procedimiento penal. Ni siquiera en el Código Penal. ¿Por qué? Porque era específicamente un procedimiento penal, y sigue siendo, de alguna manera, un procedimiento penal, porque en la provincia de Buenos Aires, más allá de que está en la Constitución de la provincia de Buenos Aires a partir de 1994, está en el Código de Procedimientos Penal, no está en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿y por qué se vincula con el Código de Procedimientos Penal? Bueno, porque el habeas corpus, en principio, lo que trata de proteger, lo que protege básicamente es la libertad ambulatoria. Y la libertad ambulatoria, como bien dice nuestro artículo 18, en un sistema de derecho, solo puede ser alterada o restringida por una orden judicial de una autoridad competente. Y la autoridad judicial competente siempre es un juez penal, porque el juez civil no tiene la posibilidad de arrestarlo, o el juez de familia, ¿sí? Cuanto mucho tiene la posibilidad en el momento, digamos, de dictar alguna medida, pero claramente para que haya una detención legal tiene que dar intervención a la autoridad judicial competente, que es la autoridad penal. Pongámosle, estoy en una audiencia civil, estoy en una audiencia oral, y salto el estrado y acuchillo a la abogada o al abogado de la otra parte, ¿sí? Bueno, claramente el juez que está en la audiencia va a llamar al policía que está de guardia en el juzgado, me va a detener el policía, ¿sí? Y el juez lo que va a dar es intervención inmediata al fiscal, ¿sí? Y obviamente el fiscal al juez de garantías, y se va a proceder a hacer una detención en forma legal. Pero fíjense que no va a dictar, mi arresto no lo va a dictar
propiamente el juez civil, ¿sí? Sino que va a intervenir. Entonces, por eso esta garantía siempre estuvo contenida en los códigos de procedimiento penal y siempre la estudiábamos, si bien la estudiábamos como una garantía judicial básica en constitucional, la estudiamos más profundamente en su faz procesal, si quieren, en los códigos, cuando cursamos un procesal penal, ¿sí? Ahí lo van a ver, o por lo menos lo van a mencionar y lo van a trabajar. Ahora, ¿por qué surge fuertemente el habeas corpus en nuestro sistema? Bueno, porque en 1994 se constitucionalizan estas garantías judiciales y claramente esta, que es la primera, que es la más conocida, que es la más desarrollada, no podía quedar afuera, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque digamos, ¿cuál es el sentido de que constitucionalicemos una herramienta que es básica de los códigos de procedimiento penal? Bueno, en principio que esté con el rango más alto que le podamos dar en nuestro sistema jurídico. Como segundo punto, que además esté de acuerdo a lo que indica la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual nosotros también adecuamos algunas cuestiones de nuestro sistema jurídico, ¿sí? Recuerden que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿se acuerdan que lo vimos para amparo? ¿Sí? Porque los estados firmantes se comprometían a tener herramientas ágiles y eficaces para la protección de los derechos contenidos en la convención, y la convención protege claramente el derecho a la libertad personal y comprende el derecho a ser detenido legalmente, o el principio de legalidad. Entonces, también se deriva de ahí. Y finalmente, porque no sé si lo tienen por ahí el 94, el 94. Estoy mirando el Power y me salió el número. No sé si lo tienen por ahí la Constitución con el artículo 43. ¿Sí? Es más, yo me voy a alcanzar la mía, así los guío, porque así lo veo también. Porque no lo había agarrado. ¿Sí? Como ven, siempre la tengo a mano. Y profe, ¿qué parte del artículo del habeas corpus? El párrafo cuarto, el último párrafo. ¿Te lo leo? Dale. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera de la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor. El juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio, introducido por la reforma de 1994. Bien, ahí fíjense que podría darse, voy a la última parte, ¿sí? Cuando dice, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Ahí podemos pensar que la Constitución además da un paraguas muy grande, porque no habla de juez penal la Constitución, ¿sí? Entonces, en principio, para resolver un habeas corpus, ¿sí? Si no encontramos un juez penal en nuestra jurisdicción, podría resolverlo cualquier juez y luego sí debería girar las actuaciones al juez competente, ¿sí? Pero, digo, lo podríamos pensar para, digamos, para ciudades o jurisdicciones que tienen los fueros completos, como la nuestra, no sería mayor problema. Es más, vamos a encontrar un juez penal de turno mucho más fácil que de cualquier otro fuero, porque obviamente están de turno las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siempre hay un funcionario de turno. Y si bien en los otros fueros también hay turnos, lo cierto es que el fuero penal es el que más acostumbrado está a trabajar de esa manera. Pero digo,
fíjense que no lo limita, ¿sí? Entonces, esto también nos habla de una protección más amplia de este derecho a partir de que está incorporado en la Constitución del 94. Había un antecedente, la Constitución de 1949 también había incorporado a la garantía del habeas corpus o al remedio del habeas corpus, ¿sí? Ustedes saben que la Constitución de 1949 dejó de regir en 1956, ¿sí? Así que durante ese periodo el habeas corpus estuvo constitucionalizado, no con las características que surge acá. Pero vamos a analizarlo. Fíjense, el artículo 43 tiene estos cuatro párrafos. Los dos primeros ya los vimos, hablan de amparo. El tercero todavía no los vimos, habla de habeas data. Y el cuarto es el que incorpora el habeas corpus y dice: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado, fíjense que son las cuatro mismas circunstancias o situaciones que hablamos para el amparo, fuera la libertad física, fíjense, ahí nos da un tipo de amparo, es decir, la libertad física, me han restringido mi libertad. O también trae contenido del otro caso, que también lo vamos a ver más adelante, el caso de agravamiento ilegítimo de la forma o condiciones de detención. Es el otro caso, la persona está detenida legalmente, vamos a volver sobre esto, por eso voy muy rápido, la persona está detenida legalmente. El primer paso es cuando hay una detención, en principio, ilegal o que podría parecer ilegal, ¿sí? El segundo caso es cuando hay una detención legal, pero hay algunas condiciones que se agravan en forma ilegítima. Y el tercero es la desaparición forzada de persona. Digo, en estos tres casos, para la Constitución reformada en 1994, procede esta acción de amparo, ¿sí? Bueno, no, nada, terminemos de analizar el artículo y después sigo con las otras cuestiones. Perdón, estoy medio indeciso hoy con el orden de cómo vienen las diapos. Pero bueno, en este caso, la persona que es víctima de esa situación o cualquiera a su favor. Fíjense que acá hay un cambio interesante en el legitimado, lo que nosotros llamamos el legitimado activo. ¿Se acuerdan? El legitimado activo es quien puede interponer la acción. Bueno, en la acción de amparo, en la acción de habeas corpus, salvo el amparo colectivo, siempre habla de la persona a la que se esté violando, restringiendo, lesionando o amenazando el derecho. Acá también lo incluye, ¿sí? Pero también habla cualquier otra persona a su favor. Da una legitimación súper amplia, ¿sí? Por ejemplo, primero, ¿por qué? Básicamente, bueno, porque si yo soy el que estoy detenido, claramente tengo limitaciones materiales obvias para presentar una acción de habeas corpus o un recurso de habeas corpus ante quien sea. ¿Por qué? Bueno, porque si no me dan la forma de escribirlo, si no me dan los medios para firmarlo y las formas para ir a presentarlo a un juez, obviamente no va a llegar nunca, ¿sí? Hay situaciones en que puede ser que un abogado lo pueda hacer por uno, pero no importa. Digo, uno personalmente está claro que va a ser difícil que lo presente. Hay otras situaciones, vamos a ver, en que sí lo podría hacer, en las cuales hubiera alguna interferencia de la libertad física, pero uno no esté detenido todavía, o detenida. En esas circunstancias podría llegar a ser. ¿Me siguen o voy muy rápido? Mara, ¿me sigue? Porque tiene que optimizar el tiempo. Si no me sigue, se perdió. ¿Vamos bien? Bueno, ahí Gustavo dice que sí, vamos. Bueno, entonces les decía, hay otras situaciones en que uno sí podría hacerlo porque no está detenido, puede ser que tenga solo restringido o amenazada esa libertad.
Pero bueno, ¿por qué la cuestión de que cualquier persona a favor de otra podría interponerlo? Bueno, porque tranquilamente yo podría ahora, si estuviéramos en clases presenciales, terminar la clase, bajamos del aula 17 o el 19, nos vamos conversando, llegamos a la puerta, salimos y cuando nos despedimos vemos que se bajan 4 personas de un auto, ¿sí? Y, por ejemplo, a Uriel, que es el que tengo mano acá, lo meten adentro y sin decir nada se lo llevan, ¿sí? Y nos quedamos todos paralizados. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente vamos a llamar a la policía, vamos, ¿no? Pero como tenemos abogados, tenemos profesores y tenemos futuros abogadas y abogadas, tranquilamente podríamos ir e interponer un habeas corpus a favor de Uriel. ¿Sí? Perdón. Contando las... Entonces, funciona también funciona como una cuestión penal, entonces. Con el tema de... Bueno, por eso decía que la naturaleza en general es penal, porque acá, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar para que, pongámosle que yo tengo sospechas, yo o cualquiera de ustedes, tengan sospechas de que eso no fue algo que tenga que ver con alguna, no sé, con alguna banda de delincuentes en la cual tuviera algún interés en llevarse a Uriel, sino que tiene que ver con fuerzas de seguridad. Por ejemplo, porque vemos que los 4 que se bajan, los 4 que están en el auto, tienen determinado corte de pelo, tienen determinado lenguaje, tienen determinadas armas, por ahí, ¿sí? Y obviamente que no se identifican, nada, bueno, ahí claramente nosotros que no tendremos más relación con Uriel que la que es un estudiante de la facultad y nosotros somos o sus compañeros, sus profes, bueno, podemos interponer un habeas corpus ante él, llevar la acción ante el juez que esté de turno y decirle, mira, me acaban de secuestrar a Uriel en tal y tal circunstancia. Bueno, él, obviamente, el juez tiene que actuar en forma inmediata, tiene que hacer una serie de pasos, digamos, procesales para poder resolver ese recurso. El juez no tiene por qué investigar un delito ahí. El juez tiene que resolver una situación que tiene que ver con la libertad de una persona. Puede ser que luego ese camino lleve a la comisión de un delito que se tendrá que investigar aparte, ¿sí? Pongamos que tiene otros condimentos esa detención. Se bajan los 4 señores, vamos a hacer paridad de género, se bajan 2 señores y 2 señoras, porque ahora hay casi tantas policías como policías mujeres como policías varones, agentes de policía, ¿sí? Entonces se bajan 2 y 2, están uniformados, los suben a un auto particular, y cuando algunos de nosotros queremos intervenir, nos empujan y nos dicen, salí, esto es de la comisaría primera, y nos llevamos a Uriel. Bien, entonces nosotros ya tenemos un dato más para llevar al juez, y le decimos, mire, señor juez, lo que dijeron estas personas que aparentemente eran policías, si bien no se identificaron, si bien no mostraron ninguna orden de nada, nos dijeron, somos de la comisaría primera y nos llevamos a Uriel detenido. Bien, bueno, ahí el juez ya tiene un dato más certero y lo primero que va a tener que hacer en forma inmediata es cursarle una solicitud de informes a la comisaría primera y al jefe regional de policía preguntándole qué noticias pueden tener de la detención del señor Uriel, ¿sí? Y ahí podrá ser, por ejemplo, que esa dependencia policial, digo primera, a ver, digo cualquier dependencia policial o de las fuerzas de seguridad X, no importa, esa dependencia policial diga, no, nosotros no lo tenemos y no tenemos nada que ver, no sabemos de qué nos están hablando, ¿sí? O que digan, sí, efectivamente, nosotros lo detuvimos porque tenemos orden del juzgado número tanto de detenerlo, ¿sí?
Bueno, y ahí se discutirá la legalidad de la detención y el arresto de Uriel. Entonces, ¿se entiende para qué sirve el procedimiento? ¿Cuál es la finalidad? El procedimiento puede funcionar frente, como el amparo, frente a actos de autoridad pública y frente a actos de autoridad de personas privadas, obviamente. Por eso yo puse los dos casos. En el primero no sabemos quién actúa, en el segundo se identifican, aunque actúen mal, porque obviamente un arresto no se debe hacer así, eso lo van a estudiar en procesal penal, no me voy a meter con eso ahora. Por lo menos veíamos que eran de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Teníamos una pista más certera como para reclamar por el habeas corpus ese. Entonces, sirve en los dos casos. La diferencia puede ser de eficacia en uno y en otro. Ahora, siempre se pensó al habeas corpus como una eficacia, una garantía eficaz judicial para pensar, para proteger la libertad locomotiva o ambulatoria por parte de una arbitrariedad estatal o de funcionario del Estado, desde 1215, como les digo, desde la Carta Magna, que en realidad trataba de limitar al rey el poder de que lo ordenara su sheriff, de tener a tal noble, a tal señor feudal, hasta hoy, digamos, siempre pensamos en ese sentido. Lo que pasa es que, como también el Estado lamentablemente los estados totalitarios, o los estados dictatoriales, o los estados semi-autoritarios muchas veces, lamentablemente, han afinado su forma de actuar y no actúan directamente en nombre del Estado o con funcionarios que se identifican como funcionarios estatales, también las formas de presentar los habeas corpus o las formas de que esta garantía funcione tienen que ser evaluadas o reevaluadas o miradas, y por eso tenemos que aceptar que en un primer momento podamos pensar que estamos ante actos de particulares cuando en realidad estamos frente a actos de parapoliciales, paramilitares o personal paraestatal, como hay mucho. Y no estoy hablando del pasado, estoy hablando de que la semana pasada en Colombia se denunciaba actitudes de este tipo con las manifestaciones que hay, ¿sí? Se denunciaban personas que no se conocían durante días el paradero. No sé hoy, por ejemplo, cuántas continúan desaparecidas. Desaparecidas significa, por ahora, en Colombia no sabemos el paradero, ¿sí? No es la carga de, cuando nosotros decimos una persona desaparecida frente a lo que fue nuestra última dictadura, siempre, lamentablemente, y con buenas razones, lógicamente, pensamos en personas que ya además están muertas. Bueno, en estos casos se denunciaron numerosas desapariciones en Colombia porque eran detenciones claramente ilegales, cuyo paradero de las personas se conocía algunos días después, o en algunos casos todavía no se conoce. Hay de todo, hay que ver, hay que seguir viendo hasta dónde nos llevan el uso de estas garantías, pero se entiende a lo que voy. No estamos hablando de cosas del pasado. Respecto de, sí, Mara. Con ese ejemplo, por ejemplo, de Colombia, si suponiendo que a esas personas las hubieran detenido de esta forma que detuvieron a Uriel, ¿no? Se presenta un habeas corpus y ahí el juez, o sea, por ahora no se sabe dónde están estas personas, están desaparecidas. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo? Bien. No, te voy a explicar cómo es el procedimiento en la provincia de Buenos Aires, digamos, que es el que conocemos, es parecido, digamos, al del Código Federal. Básicamente, el juez tiene que recabar informes, ¿sí? Que le pueden demorar X cantidad de tiempo, y si el informe resulta positivo, pongámosle en el caso que yo decía que estaba en la comisaría primera, automáticamente el juez designa una audiencia, ¿sí? Para horas. En horas tiene que designar una audiencia donde la autoridad presente a Uriel. La acción se llama habeas corpus, que en latín quiere decir traer el cuerpo, mostrar el cuerpo, ¿sí? Básicamente, y en eso, digamos, el nomenclador, el nombre original sigue estando muy, muy bien puesto. Lo que tiene que hacer la autoridad es, por eso el Código Procesal le exige, digamos, que tiene que fijar una audiencia
en lo inmediato para que la autoridad que lo detuvo a Uriel lo traiga a la audiencia y se discuta en esa audiencia la legalidad o no de esa detención. Pongámosle que la detención es ilegal porque o no había orden de arresto, pongámosle que solo había una orden verbal, o solo había una orden de seguimiento, o lo que fuera, y los policías actúan digamos, obviamente sobrepasando sus funciones, sus competencias, bueno, inmediatamente el juez lo pondrá en libertad, porque esa es la idea del procedimiento, que se recupere la libertad también en forma inmediata. Si hay otras cuestiones a ver, por ahí efectivamente no está tan claro si la orden estaba en forma legal o no, y el juez puede llegar a tener que pedir alguna otra medida de prueba o tomar alguna otra medida para analizar la cuestión, bien, por ahí se lo toma, ¿sí? Pero ya él está dando garantías de que va a estar revisando la legalidad, ¿sí? Entonces, por eso es una herramienta que funciona tan rápido. Fíjense que al ser la única herramienta que se conocía, la única garantía judicial de este tipo que se conocía en 1957, el señor Siri, ¿se acuerdan? Lo interpuso en realidad como si fuera un amparo, pero fue habeas corpus, y fue, fíjense, a un juez penal. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? En una cuestión que claramente no tenía nada de penal y que dio lugar al nacimiento del amparo, ¿no? Pero en definitiva, el habeas corpus es una forma específica de amparo ante la justicia de la libertad locomotiva. Lo que pasa es que como se supone que es una libertad, ahora sabemos que no, que digamos que todo el corpus de derechos humanos es interdependiente y es indivisible y todos los derechos tienen la misma jerarquía, pero durante mucho tiempo la libertad ambulatoria sin duda fue una de las libertades preferidas o privilegiadas de los sistemas políticos que nacieron a la luz de estas revoluciones que mencionamos antes. Entonces, por eso también se le daba esta garantía. Antes de ir a lo que dice ahí del caso Berbinsky, que vamos a hablar un poquito, quiero que veamos los tipos de habeas corpus, ¿sí? Para que sea más gráfico la cuestión, ¿sí? Ahí tenemos el habeas corpus reparador, que sería este que pusimos en funcionamiento ante el caso de que Uriel es detenido por personal policial. La detención es ilegal, se revisa, el juez llama a esa audiencia, pongámosle que eso fue hoy a la noche, interpusimos el habeas corpus, el juez recabó el informe, a las 10 de la mañana ya sabe que está detenido en la dependencia de la comisaría primera y fija una audiencia a las 11 para que lo traigan a Uriel al juzgado y en revisar su orden de detención. Pongámosle que la orden de detención no estaba ajustada al artículo 18 de nuestra Constitución, ¿sí? Yo esto creo que no lo dije, o si lo dije lo pasé muy por arriba. Tradicionalmente nuestro sistema constitucional tomó del artículo 18 esta garantía. Si bien no estaba expresada formalmente como tal, los jueces, además de tenerlo en los códigos procesales penales, los jueces además, interpretando el artículo 18 que dice nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, resolvían los habeas corpus en ese sentido, ¿se entiende? Porque ya había un mandato constitucional. Usted para estar detenido legalmente tiene que tener una orden escrita de autoridad competente. Si no es así, ni la policía ni un juez lo podría detener, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? Entonces, yo lo pasé por alto muy arriba, podríamos hacer una historia un poco más larga, pero lo cierto es que no en forma expresa, pero el habeas corpus ya estaba contenido de alguna manera en el artículo 18 de la Constitución, como contracara, ¿no? de eso que reglamenta. Entonces, bueno, ese es el habeas corpus reparador o clásico. Después tenemos el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo es el otro que se
al que se refiere el párrafo cuarto del artículo 43. Fíjense, cuando dice que podrá proceder cuando el derecho amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo de las formas o condiciones de detención. Esto de alguna manera también surge del artículo 18 de la Constitución, porque no sé si ustedes recuerdan, al final el artículo 18 termina diciendo que las cárceles deberán ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos, ¿sí? Entonces, si la idea es que una detención, digamos, es precisamente para seguridad, para que no se evada y para que cumpla la pena, que es privativa de libertad, no de otro tipo, quien tiene que estar detenido, o tiene que estar, digamos, condenado a esa pena, el habeas corpus correctivo lo que trata de proteger son derechos que no son la libertad propiamente, la libertad física, sino que son otro tipo de derechos que se le agravan a los detenidos cuando se agravan, como dice, voy a usar las palabras del artículo 43, cuando se agravan las condiciones de detención en forma ilegítima. ¿Qué quiere decir agravar las condiciones de detención? Bueno, por ejemplo, si no me dan comida, ¿sí?, me están agravando las condiciones de detención, porque además de estar detenido, como no puedo proveerme yo mi propia comida, claramente además sufro de hambre. Ahí el derecho que se está siendo violado es mi derecho a la alimentación, a la vida digna, a la salud, que son todos derechos que tengo que tener aunque esté legalmente detenido, ¿sí? Podríamos pensar muchas veces que se agravan las condiciones de detención cuando me ponen en celdas de castigo, ¿sí?, cuando no está comprobado efectivamente que he cometido alguna sanción para que se cumpla esa medida. Alguna sanción, ustedes saben que las personas que están detenidas tienen régimen, tanto las que están procesadas como las que efectivamente están condenadas, ustedes saben que tienen regímenes disciplinarios también. Bueno, entonces se podría agravar la condición de detención porque por ahí algún detenido o alguna detenida violó el régimen disciplinario que se tiene en el penal. Pero cuando no pasa eso y se me aplican condiciones de detención más agravadas, también podríamos estar ante un agravamiento ilegítimo de estas condiciones. O por ejemplo, cuando tengo la posibilidad de estudiar, ¿sí?, y por algún motivo, porque se enojaron conmigo, porque no les gusta cómo soy, porque cuestioné alguna autoridad, por ejemplo, no me dejan tomar las clases, no me llevan digamos, en este caso, por ejemplo, en Mar del Plata hay una biblioteca y un pequeño lugar donde se toman las clases, ¿sí?, donde obviamente me dejan en mi pabellón y no me llevan, o en los casos en que los detenidos podían tomar clases presenciales, no se realizan los traslados hacia los lugares donde se toman las clases, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos son agravamientos ilegítimos. O, por ejemplo, cuando las condiciones materiales hacen que sea invivible en las condiciones de detención. Esto ha generado, sobre todo en Mar del Plata, innumerable cantidad de habeas corpus, porque, por ejemplo, los pabellones están inundados, o las condiciones de las instalaciones eléctricas hacen peligrar la vida de los detenidos, o bueno, las condiciones obviamente de alimentación, de frío, ¿sí?, en invierno. No hay lugar más frío en Mar del Plata, me parece, en verano o en invierno que la unidad 15 de Batanes, tremendo, con todo ese cemento, y obviamente el lugar más descampado donde está construida, así que hay claramente agravamientos a las condiciones de detención. Bueno, cuando sucede algo de esto, procede un tipo de habeas corpus que es el correctivo. Acá, cuando lean a Jiménez, pues lo van a ver, él dice, en realidad esto no es propiamente un habeas corpus, es una especie de amparo, porque tiende a proteger otros derechos, a la educación, a la alimentación, a la vida digna, como les dije,
y no propiamente el de la libertad, porque el de la libertad está bien restringido en principio, ya está revisado, por lo menos hay un juez que está interviniendo y nadie discute, o sea, lo están discutiendo, pero en otro procedimiento, por ahí se está discutiendo la libertad, por ahí alguien que está con prisión preventiva está discutiendo una escarcelación, ¿sí? Pero bueno, ya se está discutiendo en sede judicial, entonces contra eso no procede el habeas corpus, porque no hay una detención ilegítima. Podemos estar discutiendo si tiene que estar detenido o no, pero lo que hay es una detención, en principio, que está siendo revisada por quien tiene que hacerlo, que son los jueces, el juez natural, ¿no? Si quieren, lo relacionamos de vuelta con el artículo 18. El juez que tiene que intervenir en esa causa, nombrado previamente al hecho del proceso, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? por ahora sí. Bueno, el otro, el preventivo. Acá, fíjense, una de las características es que se permite cuando haya una amenaza, ¿sí?, a la libertad física, y es preventivo, bueno, pues yo lo puedo interponer cuando sospecho que ya se libró una orden de detención que considero ilegal contra mí, y puedo interponer un habeas corpus para que se revise esa orden de detención, ¿sí? O la verdad que no tengo ninguna certeza, pero tengo la sospecha de que me van a detener, entonces interpongo un habeas corpus preventivo. Y después tenemos el habeas corpus restringido, que este es muy interesante, por eso una de las fotitos de acá es la fotito del monitor de cómo se ve una escucha telefónica, digamos, ¿no? Pasada, o un audio, digamos, pasado de computadora, porque es para cuando hay perturbaciones de mi libertad ambulatoria. Y las perturbaciones pueden venir de seguimientos, que pueden ser lo que vulgarmente conocemos como pinchaduras de teléfono, pero también pueden venir de seguimientos de las fuerzas de seguridad, o presuntamente de fuerzas de seguridad, o de personas no identificadas que yo pienso que pueden ser personas de seguridad. Bueno, ahí se puede generar una restricción a mi libertad locomotiva, porque si yo entiendo que me están siguiendo, obviamente no voy a estar muy contento, va a haber cuestiones que no haga, va a haber lugares a los que no vaya, ¿sí? Entonces, claramente ahí, como bien dice el artículo, hay una restricción a esa libertad que tengo, y más aún si sospecho que tengo interferidas las comunicaciones, ya sea vía mail, vía teléfono celular, o de la forma en que me comunique, ¿no? Bueno, ante esa posibilidad yo puedo interponer un habeas corpus y que el juez le pida explicaciones a las fuerzas de seguridad sobre si efectivamente hay un seguimiento sobre mi persona, ese seguimiento qué origen tiene, ¿sí? Si está ordenado por un juez, si está ordenado por un juez a petición de un fiscal, por ejemplo, ¿sí? Es decir, se puede revisar esa situación y por ahí me tengo que aguantar esa restricción si está dado en el marco de un proceso legítimo, ¿sí? Judicial legítimo, y se tomaron esas medidas con todos los recaudos que exige el Código Procesal Penal. Pero bueno, la forma de sacarme esa duda o de solucionar esas perturbaciones mediante un habeas corpus. Después está el de traslado de detenidos, que ahora, digamos, puede ser un remedio que se utilice, en el sentido de que esta cuestión de traslados de detenidos generaba bastantes problemas, digamos, en su momento. Ahora, bueno, por ahí hay otras formas de solucionarlo, pero también puede ser una medida eficaz para que un juez que tiene que actuar actúe rápidamente. Siempre estamos hablando ahí que no se va a revisar la legalidad o no de una detención, sino que es una especie también de correctivo, de habeas corpus correctivo, porque hay algún problema con los lugares donde tiene que
cumplir la detención la persona y se soluciona mediante esta garantía. ¿Vamos bien con eso? Quiero mencionar una cosa antes de pasar a lo otro, que está acá. Hay un antecedente, o sea, el habeas corpus era una garantía clásica en nuestro sistema, conocida, había funcionado como garantía desde el siglo XIX, ¿sí? Fue una garantía que se usó mucho, ¿saben cuándo? Por ejemplo, cuando alguna de las cámaras de diputados o de senadores por ahí mandaban a detener a algún legislador por desacato, porque se pasaba, digamos, en la manera por ahí en que planteaba algunas cuestiones en la Cámara, o cuando detenían también al público en las sesiones, ¿sí? Bueno, se usó bastante porque claramente después los jueces terminaron diciendo que era una facultad que no tenían las autoridades de la Cámara, porque no era una detención de autoridad competente en el marco del artículo 18. Entonces lo que tenían que hacer es esto que yo les dije en el hipotético caso de la audiencia con un juez civil, digamos. Obviamente podía intervenir la autoridad policial, pero la detención o el arresto lo tenía que disponer un juez. Entonces era una herramienta que se conocía, que se interpuso muchas veces en innumerables ocasiones en las luchas políticas y en los procesos de golpe de Estado que tuvimos. Sin embargo, de 1976 a 1983 tomó otra dimensión, porque ante el plan sistemático de las Fuerzas Armadas de privación ilegal de libertad, tortura y desaparición de personas, la cuestión se tornó, digamos, esas violaciones a los derechos humanos tomaron una dimensión tal, sobre todo que sobrepasó lo que se conocía de esa garantía hasta ese momento, que era mucho, ¿sí? Entonces, ustedes habrán sentido nombrar esta cuestión de los famosos habeas corpus que se presentaban ante la privación ilegal de personas que eran detenidas por personal policial, paramilitar, ¿sí? O por personal directamente que podía ser uniformado o de civil, y que ninguno de los jueces que tuvo a su cargo estos habeas corpus pudo dar una respuesta positiva. Ninguno estoy exagerando, por ahí habrá habido algún caso, pero en general era la herramienta que debía funcionar y no funcionó. No funcionó básicamente porque los jueces mandaban a pedir informe, por ejemplo, se interponía un habeas corpus a favor mío y me decían, bueno, sí, se lo llevaron a las 3 de la mañana de un grupo de personas que ingresó por la fuerza en la casa, no se identificaron como de ninguna fuerza de seguridad, se lo llevaron y hace días que no sabemos cuál es el paradero. Bueno, el juez pedía informes al Ministerio del Interior, a las jefaturas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Todo el mundo le decía, no conocemos a ese tal Leonardo Palacio, no lo tenemos detenido en nuestras dependencias, y listo, y se cerraba el habeas corpus diciendo, bueno, no hubo resultado positivo, no tengo más nada para hacer, ¿sí? Cuando la cantidad, digamos, que se presentaban ya, obviamente, si bien por ahí en algunos casos no había detalles, se sabía que las fuerzas de seguridad, actuando en forma parapolicial o paramilitar, estaban sometiendo a buena parte de la población a estas prácticas y a estos atropellos. Bueno, lo que pasa es que claramente ahí, ante un Estado que hoy denominamos de excepción, pero ante una dictadura militar tan cruenta y tan férrea como la que se vivía, los jueces obviamente tampoco actuaban, algunos por complicidad, otros por miedo, pero lo cierto es que no se actuó. Entonces,
también se vio como una herramienta que en el momento en que tenía que funcionar no funcionó. Está bien, no funcionó porque no funcionaba en un sistema democrático, obviamente. En una dictadura nada funciona fuera de la voluntad, digamos, de los dictadores, claramente. Pero bueno, eso resignificó esta garantía, y una de las primeras leyes, la 23.000, nunca le pego el nombre, el número digo, la 23.098, pero correjan, sí, la 23.098. Justo vi que lo tenía anotado por ahí. La 23.098 fue una de las primeras leyes que se dictaron en 1984 y fue la ley de habeas corpus. Y esta ley recogió para todo el Estado Nacional, si bien no estaba introducido en la Constitución, recogió para todo el Estado Nacional y como una garantía mínima frente a cualquier... Ustedes saben que los códigos procesales penales son de las provincias, ¿sí? ¿Lo tenían presente eso? O sea que una provincia puede tener regulado el habeas corpus diferente a la otra, por eso yo hice referencia al código de la provincia de Buenos Aires, el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta ley lo que fijó fue una garantía mínima para todo el Estado Nacional y para todas las jurisdicciones de un habeas corpus que funcionaba en estos tres estamentos que vimos, digamos, que ahora lo trae el artículo 94 de la Constitución, en el cual ya la ley esta ha perdido un poquito de sentido, pero que en ese momento fue muy importante, porque fijó esa garantía, sobre todo porque había provincias que los códigos procesales penales tardaron en renovarse. Una de ellas fue la provincia de Buenos Aires. Tardaron en renovarse con la buena democracia y con una visión garantista del proceso penal, y por eso esta ley fue muy importante. Fue una ley redactada y propuesta por Fernando de la Rúa, quien después fue presidente, que además de ser político era profesor de Derecho Procesal Penal, ¿sí? Y bueno, y obviamente era un doctrinario en la materia, y la verdad que fue una ley muy, muy celebrada, y es, digamos, porque todavía sigue vigente. Entonces, en el camino entre esta ley y la reforma del 94, lo que tenemos es un habeas corpus resignificado fundamentalmente en lo que también traía la ley y que debía servir como herramienta ante una desaparición forzada de personas, ¿sí? Y eso es muy importante porque se imbrica o se relaciona con lo que va a decir después la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos los casos de desaparición forzada de personas que les tocó actuar. El primer caso que resuelve la Corte en jurisdicción contenciosa, eso lo vamos a ver más adelante, es el caso Velázquez Rodríguez contra Guatemala, que es un caso de desaparición forzada de personas, ¿sí? Y básicamente lo que dice acá es que el Estado debe garantizar la detención legal de las personas, y si no, obviamente va a tener claramente una condena en el orden internacional, ¿no? Pero debe garantizar el principio de legalidad, debe garantizar las detenciones legales de las personas, y si no, se debe hacer cargo cuando el Estado genera fuerzas policiales o parapoliciales o militares o paramilitares que cometen este tipo de actos por fuera de la legalidad, ¿sí? Entonces, por eso también es importante, como lo indica el artículo 43, inciso, párrafo cuarto, cuando habla de, bueno, esta garantía también procede contra la desaparición forzada de personas. Es, si quieren, la garantía emblema. Ojalá que no lo tengamos que utilizar en la medida en que no se produzcan estas violaciones tan flagrantes a la libertad ambulatoria, pero bueno, fueron herramientas que en su momento, por ejemplo, en los hechos de diciembre del 2001 se tuvieron que poner a consideración de varios jueces, ¿sí? O sea, siempre ante situaciones de emergencia proceden. Bueno, y también hubo un abogado que interpuso una acción de habeas corpus contra la disposición de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Bueno, fue rechazado porque se entendía que no había una violación a la libertad individual ahí de locomoción, sino que había una restricción a ese derecho en forma temporaria, dictada de acuerdo a lo que indica la ley, etcétera, etcétera. Pero les quiero decir que, fíjense que es una garantía bien. Y ahora vamos a la parte más sustancial. Como siempre se me fue, yo ya no sé ni qué hora es, se me fue mucho. Ni hablar.
vamos a necesitar varios viernes, ya tenemos que ir cerrando casi. Me va a quedar muy poquito para el habeas data, siempre me pasa lo mismo. Bueno, pero vamos al habeas corpus colectivo, que es algo que no está reglamentado en el párrafo cuarto del artículo 43. Fíjense que en ningún momento hace mención al habeas corpus colectivo. Bueno, el habeas corpus colectivo, como el amparo y como la acción colectiva, ¿se acuerdan? El fallo Alavi también va a ser una creación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo? En el año 2005. ¿En qué fallo? En el fallo Berbinsky. Berbinsky habla de Horacio Berbinsky, que además de ser periodista, como es actualmente, en ese momento era el presidente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que no sé si ustedes la conocen, pero es quizá la ONG, digamos, más conocida en materia de, sobre todo, de promoción y protección de derechos humanos en lo que tiene que ver con libertades ambulatorias, principio de legalidad y afines, ¿no? El CELS, entonces, interpuso en ese momento una acción de habeas corpus colectiva. No se conocía esta figura, ¿sí? ¿Y cuál era el objeto? Bueno, el objeto era que la provincia de Buenos Aires, garantizase, ya no sé cómo se dice bien, cómo se conjuga el verbo en esa forma rara que quise meter, pero bueno, la cuestión era que la provincia de Buenos Aires le diera garantías a todos sus detenidos, ¿sí?, que se iban a cumplir esa detención de acuerdo a las mínimas condiciones de la Constitución, es decir, en cárceles sanas y limpias. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que había sucedido era un fuerte incremento de las detenciones, producto de determinadas reformas procesales penales que habían restringido la posibilidad de libertades, de libertades durante el proceso penal, ¿sí? Entonces se había producido un gran encarcelamiento de las personas y obviamente los centros de detención no daban abasto. Entonces se las detenía en condiciones insalubres, en muchos casos, en general, digo, y particularmente se las detenía en comisarías, que las comisarías no son lugares habilitados para la detención de las personas, y aparte que las detenciones, no solo el lugar no era habilitado, además las condiciones en el 99,9% de las comisarías eran paupérrimas, o sea, eran de un estado calamitoso, ¿sí? Sin luz, obviamente, sin calefacción ni hablar en invierno, ¿no? Pero sin luz, sin hacinados. Bueno, eso en realidad a lo que hay ahí es una foto de un pabellón en un penal, ¿no? En malas condiciones o producto también de un motín en reclamo de condiciones dignas de detención, pero las comisarías eran directamente, por llamarlo de una manera, gulags o casi detenciones de campo de concentración, ¿sí? ¿Qué sucede con esta acción? Como toda acción de habeas corpus, se presenta, en este caso, bueno, yo no recuerdo dónde se presentó, pero bueno, el trámite final en la Corte de Provincia llega a la Suprema Corte de Provincia y la Suprema Corte de Provincia la rechaza, ¿sí? La rechaza porque dice que el habeas corpus es un remedio individual y que todos los detenidos están detenidos legalmente y obviamente son responsabilidad de un juez penal, por eso están detenidos, ¿sí? Y que en todo caso el habeas corpus, que es una especie de habeas corpus, fíjense, correctivo, ¿sí?, porque es por las condiciones de detención, ¿se acuerdan la clase? Las clases de habeas corpus son habeas corpus correctivo, se tiene que interponer ante el juez de cada uno de los detenidos. Eso dice la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ante este fallo, el CELS recurre, ¿sí?, ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo muy importante, muy señero, que se ha estudiado muchísimo además, toma el caso y dice, efectivamente, esto se tiene que resolver en forma colectiva. Y lo voy a hacer muy sencillo lo que dice, porque el fallo es muy largo, votan los 7 miembros de la Corte en ese momento, son todos votos muy interesantes, pero lo que dice básicamente el fallo acá con respecto al habeas corpus, a si procede o no procede, lo que dice es, miren, la Constitución creó el amparo colectivo en el segundo párrafo, ¿sí? Y de alguna manera está hablando de garantías procesales que se desprenden de derechos contenidos en la Constitución. Entonces, si podemos tener un derecho, una garantía colectiva frente a derechos contenidos en la Constitución, que no son el de la libertad ambulatoria, es lógico que el constituyente haya pensado que también podía haber la libertad ambulatoria también podía ser objeto de protección de forma colectiva. Y este es un caso en el que debería serlo, dice la Corte, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente se ha demostrado que las condiciones de detención en general son estrepitosas, paupérrimas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir de eso abre la puerta al habeas corpus colectivo y dicta una serie de medidas, entre las cuales algunas son, digamos, recomendaciones a la provincia de Buenos Aires para que revise muchas de sus prácticas, y otras son más exhortativas, digamos, más del tipo de plantear acciones entre los diferentes poderes del Estado para solucionar la cuestión, etcétera, etcétera. Obviamente que no dice liberen a todos los presos. Si eso hubiera sido un escándalo jurídico, pero sí lo que dice es, a la provincia de Buenos Aires le dice, bueno, mire, usted tiene acá una situación efectivamente que es violatoria de un derecho contenido en la Constitución, porque está agravando ilegalmente las condiciones de detención de las personas detenidas bajo su custodia, lo tiene que solucionar. Póngase las pilas y póngase a trabajar. En coloquial, lo dices. Entonces, bueno, esto es muy importante porque a partir de esta interpretación se crea una figura que no existía, que era la del habeas corpus colectivo, se crea jurisprudencialmente, y aparte tiene una eficacia notable siempre en estos casos de habeas corpus correctivos. Ahora, ¿cuál es el secreto? Si queremos ir a la lógica. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el correctivo era una especie de amparo? Bueno, si esto es un correctivo y es una especie de amparo, ¿por qué no podía ser colectivo? Si hay un amparo colectivo en el artículo 43, inciso 2. Entonces, bueno, digo, para ver que el razonamiento de la Corte no estuvo tan errado, ¿no? Si estamos hablando de que la naturaleza no es propiamente de habeas corpus, tranquilamente puede haber un colectivo. Igualmente podría haber un habeas corpus colectivo. Cuando hay situaciones masivas de detención, ¿sí? Claramente el habeas corpus colectivo, ya no correctivo, sino reparador o clásico, tranquilamente podría funcionar, ¿sí? Por ejemplo, después de una manifestación detienen a 200 personas, ¿sí? Bueno, tranquilamente puede funcionar. Pero ha funcionado muy bien para revisar, sobre todo en el Departamento Judicial Mar del Plata, en innumerables ocasiones, diferentes cuestiones, desde malas condiciones de detención hasta que, por ejemplo, a los presos que están trabajando se les garanticen derechos laborales, fíjense. O sea, ¿sí? Por ejemplo, que les paguen el aguinaldo, que les reconozcan descansos, vacaciones pagas, fíjense, para muchas de estas cuestiones se servir. Están muy callados. Así que les pongo una noticia. Oh, profe, después tengo una pregunta yo después. Dale. Si querés, hacémela ahora mientras los compañeros ven la nota, ven la noticia y charlamos de eso. O no charlamos de eso, lo dejamos para más adelante. Para quedarme más claro la diferencia entre amparos y habeas corpus. Diferencias Sí. circunstanciales. Porque están Muy bien. como entrelazados en este caso, como mencionaste, exacto. con habeas corpus correctiva, y como que no me queda bien claro. Está muy bien tu pregunta.
la diferencia es el derecho protegido. Te diría que casi es la única diferencia. En realidad podemos sumarle más diferencias, pero el derecho protegido nos lleva a que a una acción para proteger algo que no anda bien o algo que no se está respetando, le llamamos amparo en proceso judicial o le llamamos habeas corpus. ¿Sí? Si el derecho protegido es la libertad ambulatoria o es un derecho relacionado con que una persona esté limitada en su libertad de acción, es habeas corpus. Si es cualquier otro derecho, es amparo. No sé si se entendió así. Sí, profe, sí, con el tema del derecho era listo. Muchas gracias. Bien, esa es la clave. Esa es la clave. Después hay diferencias de procedimiento, obviamente el procedimiento de amparo es diferente al de habeas corpus, pero eso no te preocupes porque podrían funcionar igual. Yo quería nomás saber, por ejemplo, cuando había un caso, saber cuándo estaba estableciendo un amparo y ya lo puedo diferenciar por el derecho que protege. Está perfecto, está perfecto. Entonces yo te pregunto ahora, si por ejemplo se cierran las universidades y vos no podés terminar de cursar ahora derechos humanos. Sí. Si vos pensás que tenés un derecho protegido ahí, ¿qué interpondrías? ¿Un amparo o un habeas corpus? Y acá el habeas corpus, porque mi libertad de ir a circular a una universidad está siendo damnificada en este caso. Yo pondría un amparo. Estoy más con Mara ahí. ¿Por qué? Porque pero está bien lo que interpretó, claro, por el derecho a la educación. Igual está bien lo que interpretó Urieles, ¿no? Claro, yo lo interpreté por la libertad ambulatoria de ir hacia... Claro, pero la tenés, la libertad ambulatoria la tenés. Pero el problema es que las universidades cerraron por, no sé, pongámosle, por la pandemia, pero podrían cerrar por otra cosa, ¿no? Porque no le queremos pagar a los profesores y a las profesoras, por ejemplo. Entonces, ahí lo que tenés, si el derecho es a la educación, ahí es un amparo. Ahora, si como vos decís, no podés ir a la universidad porque tenés un decreto de necesidad de urgencia que te dice que te tenés que quedar en tu casa, está muy bien que interpongas un habeas corpus, que es lo que hizo este abogado que les dije en la ciudad de Buenos Aires al principio del ASPO, que se lo rechazaron, obviamente, porque no tenía ni pie ni cabeza, básicamente. Pero el encuadre del recurso estaba bien. Pero ahí, se estaba ponderando la cuestión de la salud, por eso no tiene mucho sentido. Claramente que no tenía sentido. Pero él decía, el fundamento del amparo, del habeas corpus de él era, si yo salgo a la calle, la autoridad tiene orden de detenerme. Fíjense que en ese caso era preventivo el que estaba interponiendo él. Y estaba bien, digo, para mí no tenía ni pies ni cabeza. Y por eso fue rechazado también. Pero el camino procesal que encontró me pareció que era el adecuado. ¿Quedó ahí, Uriel? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Qué les parece esa noticia? Digan algo, vamos. Anímense. Mara, sos la única que te animás a hablar. Está muy bien, menos mal. Sí, me callo. No te calles, no, decí, tirá, que después que se sume otro. Dale. No, primero pensaba el fallo si le habían dejado en libertad, digo, porque no sé, igual yo soy re bichera, me parece bárbaro. Pero bueno. Bueno, mirá, el abogado que interpuso esa acción es Andrés Gil Domínguez, que es un constitucionalista bastante conocido, ¿sí? Incluso por ahí ustedes han estudiado constitucional o humanos de la mano de algunos de sus artículos, ahora aparece mucho además en los medios de comunicación, bastante consultado y muy interesante lo que plantea. Lo que plantea acá, lo que el fallo ordenó, fue liberar a la orangutana Sandra, ¿sí? Obviamente con ciertas condiciones. La liberación se cumplió mucho tiempo después. Creo que ahora Sandra está en un centro viste que los animales, obviamente, sobre todo los que están nacidos en cautiverio o que estuvieron en cautiverio desde muy pequeños,
vieron que no los pueden largar al ámbito natural, digo, sobre todo cuando son animales claramente no domésticos como estos, porque no sobreviven, básicamente, ¿no? Entonces, creo que la trasladaron no hace mucho, no sé si no fue justo de la pandemia o durante, a un centro en Brasil, donde preparan a diferentes especies para poder, digamos, vivir medianamente en libertad. ¿Sí? Digo medianamente porque a veces no se logra. Ahí Daniel había contestado a Amparo también, ante el ejemplo, perdón, no había visto el chat. Porque a veces no se logra finalmente, pero bueno, es un procedimiento que lleva tiempo y finalmente la trasladaron, estuvo igual mucho tiempo todavía en el Zoológico de Buenos Aires cuando estaba cerrado, porque bueno, no es una operación fácil. ¿Sí? No, bueno, pero ¿qué les parece? Porque el habeas corpus, hablamos de la expansión del habeas corpus para desaparición forzada de personas, del habeas corpus contra particulares, del habeas corpus colectivo, y ahora tenemos el habeas corpus para personas no humanas. ¿Sí? Fíjense que no dice no humanos, esto es una categoría un poco que plantearon en el proceso judicial, que también es muy interesante. No todo animal sería una persona no humana, sino aquellos animales que en la cadena evolutiva están más cercanos a nosotros de alguna manera. También es difícil llegar a ese punto, como yo no me quiero meter tampoco en algo que no manejo, pero hay muchos especialistas ahora en derecho animal, digamos, en la Argentina, pero me parece que es muy interesante para que nosotros que lo pensemos procesalmente, ¿no? Porque mañana tranquilamente podríamos interponer un habeas corpus a favor de otro tipo de animal que esté en cautiverio, ¿no? Sobre todo porque lo que se protege es la libertad de las personas, y para que encaje ahí tenemos que, de alguna manera, humanizar a quien es el sujeto de la protección, que en este caso era la orangutana Sandra. Así que bueno, nada, se los dejo como disparador para que pensemos que a veces las herramientas procesales también las tenemos que utilizar creativamente. Yo creo que acá Andrés Gil Domínguez la utilizó en forma muy creativa, obviamente trabajada en una cuestión seria, no es que se le ocurrió y tiró. Y bueno, el planteo fue en principio recogido, obviamente que no llegó a la Corte Suprema porque se terminó en primera instancia y tendríamos que ver qué hubiera pasado en otras instancias, pero está bueno, me parece. Dejo de compartir pantalla porque lo que viene, que es el habeas data, no vamos a tener tiempo de verlo, y si les parece lo que hacemos es, en la próxima clase vemos en la primera media horita habeas data, o 20 minutos si podemos, y después entramos en la bolilla 12, ¿sí? Que es una bolilla que a mí me gusta mucho, como todas, digo, pero me gusta hablar mucho de esa bolilla, y que hay mucho para ver también. Así que por eso les digo que algún viernes voy a tener que tomar seguro. Yo después les aviso. Este viernes tienen clase, eso ya quedó claro. Creo que solo ya lo voy a aclarar. Bueno, ¿tienen sueño? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Hola María Laura, bien. Ahí, bien. Está despierta. Vamos. Miren que me pongo a jugar. Miren, si tengo caritas, puedo jugar así, miren. No puedo acá. No puedo con este Zoom porque es el Zoom de la facultad. Pero si no, los ponía en otro escenario. Les intervenía los cuadraditos. Ya lo vamos a poder hacer. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta más o no? ¿O nos vemos el jueves que viene? Hay una pregunta en el chat. A ver, perdón, no la vi. ¿El fallo del 2005 fue unánime? No, no fue unánime. Pero ahora me pusiste en un aprieto, porque mirá que lo hemos trabajado y yo no me acuerdo quién fue el que votó en contra. Yo no sé si fue Fight, pero creo que hubo algún voto en contra. Lo averiguamos para la clase que viene.
Yo lo averiguo, pero aparte ustedes también tranquilamente lo pueden averiguar ahí, googlean Verbinski y sale. Pero después lo miro. ¿Eh? Buena pregunta, Javier, ahí. ¿Algo más? Bueno, nos vemos entonces, los libero. Gracias, profe. Gracias. Buenas A ustedes. noches. Buenas Buenas noches.